Porfirio Díaz, el hombre que en la escuela nos enseñan que fue bueno y a la vez malo. Su nombre era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació el 15 de septiembre de 1830 en la capital de Oaxaca. Era el sexto de 7 hermanos. A los 3 años quedó huérfano de padre. En 1843 ingresó al seminario. 3 años después lo abandonó e ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar Derecho. Allí fue alumno de Benito Juárez, quien impartía cátedra de Derecho Civil. Antes de terminar sus estudios, en 1855 estalló la Revolución de Ayutla y Díaz se unió al ejército para derrotar al entonces presidente Antonio López de Santa Anna, presidente que es conocido por vender más de la mitad del territorio mexicano. Su carrera militar fue creciendo, y esto se le sumó la Guerra de Reforma, y en 3 años fue nombrado mayor, coronel y teniente general. Al término de la Guerra de Reforma prosiguió la segunda intervención francesa, y Díaz fue destacado en la victoria de la Batalla de Puebla. Durante los años posteriores sirvió de gran ayuda para expulsar a los franceses, y el 2 de abril de 1867, victorioso, tomó la ciudad de Puebla, y así fue conocido como el héroe del 2 de abril. En 1867 se casó con su sobrina, Delfina Ortega de Díaz, con quien tuvo 5 hijos, 3 de los cuales murieron durante su infancia. Ese mismo año, cuando terminó la invasión francesa, se postuló como candidato a la presidencia de la República, la cual perdió frente a Benito Juárez. Para 1871 volvió a postularse para presidente, ahora compitiendo con Sebastián Lerdo de Tejada, pero una vez más perdió ante Benito Juárez. Díaz no estuvo contento con la derrota y lanzó el Plan de la Noria, un movimiento en el que manifestaba su disgusto por la reelección de Juárez, pues según él, no seguía los criterios de la Constitución de 1857. El Plan de la Noria no funcionó y fue exiliado en Nueva York hasta la muerte de Benito Juárez en 1872. Lerdo de Tejada ganó las elecciones extraoficiales y tomó la presidencia. Díaz regresó a México, pero ya no continuó su lucha, pues sin Juárez ya no tenía sentido el Plan de la Noria. En 1876, Lerdo de Tejada se postuló como candidato a la presidencia, lo que enfureció a Porfirio Díaz, pues no quería la reelección, así que ideó el Plan de Tuxtepec, y a pesar de que Lerdo de Tejada ganó las elecciones, el Plan de Tuxtepec logró derrotar al gobierno, por lo cual Lerdo de Tejada no pudo tomar la presidencia, y Porfirio Díaz se proclamó presidente interino. Al año siguiente, en 1877, en las elecciones extraoficiales fue declarado ganador, y así después de varios intentos, a los 47 años se convirtió en presidente de la República. Durante su presidencia se realizó el primer pago de la deuda con Estados Unidos, y se establecieron relaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra. Al finalizar el periodo presidencial, optó por el principio de la no reelección, y en las elecciones de 1880, su compadre Manuel del Refugio González Flores ganó las elecciones. En ese periodo, Porfirio Díaz fue gobernador de Oaxaca. En 1881, se casa por segunda ocasión, ahora con Carmen Romero Rubio. Para el año 1884 se volvió a postular como candidato, y ganó. Aquí inicia el periodo que todos conocemos como el Porfiriato. Desde ese año, Díaz gobernó durante poco más de 30 años. Con su llegada a la presidencia, por fin hubo paz en México. Su filosofía política se basaba en el positivismo, una corriente de orden y paz, aunque para lograr esta paz, tuvo que imponer mano dura. Realizó reformas a la Constitución, gracias a esto pudo reelegirse varias veces. Durante su gobierno se dio paso a una nueva etapa, se fomentó el desarrollo económico, la ciencia, la literatura, la música, las artes. Todo esto dio un gran giro para México. Creó la Universidad Nacional Autónoma de México, logró la estabilidad con la Iglesia Católica, creó el Banco Nacional de México, impulsó la creación de 20.000 kilómetros de líneas férreas, inauguró la Escuela Naval Militar, la construcción del Palacio de Bellas Artes, impulsó el uso de las líneas telefónicas, regularizó el cobro de impuestos, se construyeron fábricas a lo largo de todo el país. La economía creció, el peso mexicano estaba a la par del dólar estadounidense, entre muchas otras cosas. Todo esto lo logró Díaz y sus acompañantes, los cuales eran conocidos como los científicos. Optó por seguir corrientes europeas, en especial la francesa, lo que llevó a México a un modernismo. Durante la dictadura de Díaz, él elegía quién debía estar en el poder legislativo y judicial, así como algunos gobernadores. Su empatía era solamente con la clase alta, mientras que la clase media la clasificaba como perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra. Mientras que para la clase baja, que era la mayoría de la población, la dejaba marginada,
la cual agrandó la desigualdad social en el país, sumándole a esto el analfabetismo del 80% de la población mexicana. No había libertad de prensa, y a sus opositores los hacía cambiar de opinión designándoles en puestos importantes en la política. Poco a poco el pueblo se levantaba en contra del gobierno de Díaz. Los primeros anarquistas, entre ellos Ricardo Flores Magón, arremetía contra su gobierno. Las huelgas de Cananea y Río Blanco fueron las primeras señales de un levantamiento en contra de la dictadura. A todo esto se le sumó la entrevista que dio en 1908 al periodista James Krillman, en el cual decía que México estaba listo para unas elecciones. La entrevista llegó a todo México, encendió el ánimo de los mexicanos por tener otro presidente. Se postularon diversos partidos políticos, entre ellos Francisco I. Madero, afiliado a su partido antirreeleccionista. Díaz ganó las elecciones de 1910. Todo parecía que seguiría en el poder unos cuantos años más, pero su contrincante Madero proclamó el Plan de San Luis, en el cual no reconoció al presidente y denunció que las elecciones habían sido un fraude, e hizo el llamado para que el 20 de noviembre de 1910 el pueblo mexicano se levantara en armas y quitara del poder a Porfirio Díaz. En mayo de 1911 se firmó el acuerdo de paz entre Díaz y Madero. El 25 de mayo de ese mismo año, Porfirio Díaz, a la edad de 81 años, dejó la presidencia y se exilió en Francia. Vivió en Francia junto a su esposa los últimos años de su vida. Falleció el 2 de julio de 1915 en París, a la edad de 84 años. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse. Este personaje es rodeado de misterio en la historia de México. Para muchos, un héroe nacional, para otros, un dictador. Al final, siempre será recordado como el presidente que más años ha durado en el poder.